Bueno, vamos a dar paso a las profesionales, que realmente es casi por lo que habéis venido aquí, ¿no? Para mostrar vuestra experiencia y simplemente recalcar una cuestión, la elección o la selección de que hayan sido 3 mujeres. Por un lado es porque esta semana coincide que es el Día Internacional de la Mujer, y no solamente por eso, sino porque realmente en nuestros estudios en los últimos años, como ya sabréis, ¿no? Los principales estudiantes o las principales estudiantes son mujeres, con lo cual, bueno, simplemente recargar esa cuestión. El arte del futuro es femenino y el actual. Y nada, voy a dar paso a Lorena López Sánchez, que es alumni UMH. Que es Lidia. A Lidia, perdón, sí. Lorena, sí. Yo soy Lorena y es Lidia. Sí. A Lidia, que es directora creativa y socia fundadora de la Estación Creativa y de Hiperlativa. Vale, pues creo que había por ahí un... Me voy a levantar. Sí, con este, ¿no? Muy bien, Lidia. Mira, ¿quieres poner este? ¿Me lo tengo que poner? Sí, vale. mejor, ¿no? Vale. ¿Quieres que te ayude? ¿Está colocártelo? Bueno, lo primero, deciros que estoy súper emocionada de veros aquí, porque me trae muchísimos recuerdos. Dicen que hemos venido aquí para explicaros nuestra experiencia. Bueno, pues yo me he encontrado un montón de cosas mientras venía aquí. Entre ellas, voy a hacer una reflexión y un resumen de por dónde he pasado. Es que esto lo pongo por el cuello. ¿Vale? Y mira, si quieres pasar de diapositivas. Sí, ahí vale. Gracias. ¿Se pasa de aquí? El lateral, ahí. Vale. Atrás, adelante y atrás. Vale. Entiendo que este es para adelante y para atrás. Bueno, pues eso, que me he encontrado pues haciendo una reflexión pues desde que salí de aquí, incluso un poquito antes. Terminé aquí en 2005, perdón. O sea, hace 21 años, imaginaros, ¿vale? He pasado, sí que es cierto que nunca he trabajado en algo que no tuviese nada que ver con el mundo creativo, porque bueno, he sido muy perseverante desde el principio en esto. Era como, ¿dónde vas tú a estudiar Bellas Artes? Y yo, ¿dónde iba a estudiar Bellas Artes? Porque siempre he tenido ese punto, ¿no? De, pues un poco creer más en mí y menos en las opiniones de los demás. Bueno, no estudié Bellas Artes para ser artista, o eso era lo que yo no sabía y luego aprendí. Y estoy aquí para daros una buena noticia y una mala noticia que muchos de vosotros sabréis o intuiréis y a otros os va a molestar. Pero es una realidad que igual ya os han comentado por aquí, y es que la mayoría de vosotros nos vais a ganar la vida con vuestra producción artística, entendida como producción artística. La buenísima noticia es que no os habéis equivocado de carrera, ¿vale? Luego os contaré, pero hay una gran necesidad en el mercado y hay una gran necesidad socioeconómica a día de hoy, en la que vosotros pues tenéis un activo súper importante y súper necesario. Y bueno, ¿por qué puede pasar que ahora mismo estemos un poco confusos y demás? Pues porque seguramente no hemos entendido aún, los que estáis en primero o segundo, igual en cuarto ya os podéis hacer más una idea, pero no hemos entendido muy bien qué significa venir a estudiar y aprender en esta carrera. Yo tampoco tenía ni idea cuando estaba aquí, ¿vale? Absolutamente ni idea, fue algo que me fui encontrando a lo largo de mi vida. Y bueno, a día de hoy puedo decir esto, ¿vale? Bellas Artes me ha dado absolutamente todas las herramientas con las que hoy me gano la vida, todas, pero no de la forma que yo pensaba que me las iba a dar. Bueno, llegué aquí, a ver, os explico, tripití segundo de U. Cuando iba a hacer el acceso para la Facultad de Bellas Artes de Valencia, una gran profesora de historia nos suspendió al 80% de la clase, con lo cual nos quedamos sin selectividad ese año. Me tocó hacer un año puente, me fui a Alcoy, que conocía ya a nuestra querida amiga Gloria,
a la Escuela de Arte a estudiar arte final de diseño gráfico. Pero a mí de aquí no me salía, o sea, yo tenía que llegar aquí, ¿vale? Entonces, bueno, hice ese curso puente y llegué aquí. No era demasiado buena estudiante, era bastante caótica, nunca había encajado bien en los modelos educativos que existían. Imaginaros, ¿vale? Ya me podéis poner la etiqueta. Pero tenía muy claro en ese momento que yo quería ser artista plástica y que este era mi camino. Entonces, bueno, yo llegué aquí, empezó la vida de la facultad, a aprender cosas, tal, no sé qué. Y yo, claro, yo venía artista plástica y me di cuenta, pues como en segundo aproximadamente, que a mí el mundo de los objetos, el mundo tangible, no era mucho mi mundo. Yo pensaba que sí, pero no. Y el mundo de las ideas empezó a brillar. Por otra parte, me di cuenta que la parte técnica, pues tampoco era mi gran despertar, pero que la parte de la percepción y de la escucha y del humanismo sí que estaba más cerca de lo que a mí me resonaba, ¿vale? De mis lenguajes. Entonces, bueno, en aquel momento sí que ya había, ahora me han estado explicando que ya hay dos grandes campos más abiertos y más definidos, que es una parte más plástica dentro de la facultad y una parte que es más alineada con las artes gráficas. Entonces no era tan así, pero yo ya sí que iba picando de esas asignaturas que estaban más cercanas con lo que a mí me resonaba. Pues bueno, yo pues eso, llegué a Bellas Artes con estas ideas y con la intención de que aquí se venía a aprender a hacer cosas. Pero en realidad Bellas Artes va de aprender a mirar, de aprender a observar más allá de lo aparente, de buscar soluciones. Quedaros con esto. O sea, el mundo es un gran necesitador de gente que proponga soluciones. Las empresas están ávidas de gente que proponga soluciones. Aquí también se viene a potenciar vuestra intuición, que es muy importante, pero hay que saberla nutrir. No se puede nutrir con cualquier cosa, hay que cuidarla. También a mantener una de las capacidades innatas que muchos de nosotros tenemos, que es esa capacidad de asombro, mantenerla siempre. Es maravillosa, os va a abrir muchísimas puertas y os va a tener en órbita para siempre. También se viene aquí para potenciar ese pensamiento creativo y para aprender a pensar fuera del marco. Pero aquí está una de las grandes debilidades que para mí tienen la mayoría de los estudios y yo creo que un poquito la universidad y las facultades también, que nos enseñan a pensar, y creo que esto también está cambiando por cosas que me han estado diciendo y demás, pero no nos enseñan, a ver, el gran error, perdón, que voy a leer, ¿vale? Voy a citar, está en pensar que aquí se sale con una profesión, y no se sale con una profesión, se salen con unas capacidades y unas competencias. Vale. Un poquito antes de acabar yo la carrera, empiezo a darme cuenta de esto, y me quedo así. Vale. Yo iba observando allá el mundo laboral, el mundo de las empresas, yo con mis ideas, creando conceptos y el mundo laboral. Entonces, bueno, pues lo vi claro. Y la respuesta era esta, y no hay otra. O sea, para mí, prepárate y profesionaliza tus capacidades. O sea, coge todo lo que tienes aquí y búscate herramientas para hacerlo, para bajarlo a tierra y darle una utilidad y crearlo, o sea, y crear unos artefactos que sean necesarios en el mercado. ¿Qué hice?
pues en ese momento busqué la que yo consideré que era la mejor opción para mí dentro de mis capacidades y de mis competencias. Entonces me estuve informando sobre másteres, pero yo quería que fuesen másteres que fuesen muy prácticos. A mí ya la teoría, yo quería ya jaleo. Entonces encontré en el ISABA, en Barcelona, un máster de estrategias creativas que estaba dado por personas que entonces resonaban. No sé si a alguno igual os ha salido porque últimamente está haciendo cursos. Uno de los... Bueno, ese era uno de mis profes. Hubo otro profesor que fue Tony Segarra. ¿Os acordáis del anuncio de Te gusta conducir? No sé si vosotros, ¿vale? IKEA, ¿vale? Pues es el gran pensador de estas campañas. Era uno de los directores de máster. Bueno, ya había Juan de la Rosa, había gente maravillosa allí. Y trabajábamos como si fuésemos agencias de verdad, con casos reales de verdad. Bueno, pues ahí empezó el rock and roll, como me gusta llamarlo a mí. Era un método súper práctico, trabajo en modo de agencia, como os he dicho, casos reales, y lo que a mí más me interesó es que los profesores eran profesionales del sector. Pues bueno, esta época fue una época de ensayos, de equivocarnos 1000 veces, de aprenderlo y de buscar aciertos. También en esa época, como pasó muchísima gente pues por delante de nosotros y estábamos la verdad es que muy abiertos porque teníamos mucha necesidad de ¿qué pasa aquí? ¿No? Y de repente nos íbamos a un rodaje y veíamos muchísimas cosas. Hubo uno de los profesores que... hubieron dos, pero hubo uno de los profesores que a mí me asentó como mis puntos cardinales. Supe detectarlos en ese momento y entonces los puntos, uno de ellos, y espero que a alguien no se le resuenen y se las pueda guardar porque a mí me han servido mucho, uno es que todo depende, siempre, todo depende. Otro es el ¿y por qué no? Otro es que nada es tan preocupante, nada es tan... Bueno, hay cosas que sí, pero casi las cosas que nos pasan no son tan preocupantes y que el error es el gran aprendizaje. Pero hubo uno de los profesores que ha mencionado Javi, que os digo que por aquella época era aún más cabrón, pero que gracias porque supo sacar de nosotros mucha punta. Una de las cosas que nos enseñó, que además esto lo sigue manteniendo su agencia, es aporta o aparta. Y el mercado del mundo, sobre todo del branding y la comunicación, del mundo en el que yo me muevo, es un poco así, ¿vale? Es como la gente es muy lista, muy brillante y tú tienes que estar, o sea, tu actitud ante una empresa, ante una agencia es o aportas y es así de duro. Yo lo siento, pero es que es así. Sí que es cierto que muchas veces lo que comentaban, vamos con miedo, oye, yo igual voy a una empresa y yo no aporto, no tengo currículum. No es la actitud es, voy a escuchar y no voy a tener vergüenza de decir nada. Nosotros cuando traemos a alguien a agencia es, por favor, no os quedéis con nada porque en lo mínimo aparece la liebre, salta la liebre. Bueno, os comentaba, para mí, pues eso, el maestro me enseñó a separar la paja del trigo, que sí, que no, súper fácil, súper práctico, rápido. Nos mostró la cruda realidad, ¿vale? Porque nos puso ante situaciones difíciles, nos ponían encrucijadas, sacaba a relucir nuestros errores, pero los sacaba a relucir como si fueran diamantes. O sea, de lo peor que habías pensado en ese momento lo sacaba y entonces ahí te dabas cuenta y decías, vale, lo pillo, ya sé por dónde tengo que ir. Y creo que, bueno, pues que no se equivocaba. ¿Cuándo fue el momento en el que yo dije, vale, ahora creo que ya empiezo a estar preparada o algo más preparada? Pues al final de este máster, os he dicho que era un máster práctico, entonces íbamos como agencias, éramos agencias de 3 personas y al final íbamos ante un tribunal
que entre ellos pues estaba Tony Segarra, habían varios profesores y estaba Risto Mejide, y cuando terminamos de ahí, todos temblando, habían unas cámaras como aquí, unas pantallas bajo en el hall donde estaban todos nuestros compañeros viéndonos, tal. Bueno, pues cuando terminamos, todo en silencio. Y el Risto Mejide con sus gafas de sol, que la llevaba, o sea, no es de ahora, eso es de siempre, se bajó las gafas y lleva el pelo largo. Y se bajó las gafas, nos miró y nos dijo: a partir de ahora dejáis de ser mis alumnas y os habéis convertido en mi competencia. Ahí empezó todo. Y en ese momento me di cuenta de esto, que la creatividad en el mundo laboral es un acto de responsabilidad. Y saltó al mundo laboral. ¿Se puede? Pues sí, se puede, pero a su debido tiempo. ¿Qué hice? Salgo de Lisaba con mi máster y me monto mi agencia, la Estación Creativa. No, Artefactory. Ni idea, ¿vale? No fue tan mal para lo mal que pudo haber ido, pero tenía estrategias creativas. Entonces, cuando vi que autónoma, impuestos, dije, aquí hay que buscarse un plan B. Entonces alguien me habló que había una empresa que necesitaba un cambio de imagen, tal. Y lo que os he comentado antes, me puse a ver esa empresa. Y me di cuenta que sí que le faltaba un cambio de imagen, pero que yo, por algo que había aprendido en el máster, no quería presentarme con un currículum, yo quería una apuesta innegociable, o sea, algo que no puedes rechazar, ¿no? Una propuesta que no puedes rechazar. Entonces les creó en su momento, fue una imagen, básicamente, y una pequeña website, algo muy chiquitito, pero muy evocador. Y allí que me planté yo, le dije, es que yo quiero que seáis que trabajemos juntos, demás. Bueno, pues sin yo saberlo estaba deslumbrando algo. Y entré a trabajar allí. No fueron mis clientes porque lo que me ofertaron ellos fue una oferta irrechazable, que fue un gran sueldo en ese momento y un contrato. Estuve 9 años dirigiendo el departamento de marketing de una empresa internacional, aprendiendo muchísimo de lo que significa realmente el mundo de la empresa. A ver, creativos. 9 años en una empresa. Javi lo sabe, porque me conoce mucho y ha vivido mucho de cerca también mi trayectoria. ¿Sabéis? A ver, aprendes muchísimo la gestión de una marca, lo das todo, pero ¿sabéis eso? Los bueyes, cuando van con el yugo y van dando vueltas y vueltas y vueltas, pero son bueyes creativos, y vueltas, y un día dicen, les quitan el yugo y no saben ni dónde están, ni quiénes son, ni qué hacen ahí. ¿Qué les ha pasado? Bueno, pues que no todo vale, ¿vale? Era una gran empresa, un gran sueldo. ¿Qué hice? Pues me fui, con una mano delante y una mano detrás. Pero me fui porque tenía que romper ese techo, porque yo era otra cosa y porque mi propósito iba por otro lado. ¿Qué me costó? Pues me costó saber aprender esto, que saber crear no es lo mismo que saber sostener una vida creativa. Os he dicho antes que habían 2 grandes valores diferenciales en nosotros que el mercado estaba ávido por tener y lo necesita. Uno de ellos es la capacidad resolutiva, ¿vale? Esas capacidades que adquirís en la carrera de, ostras, tengo que hacer una pieza y tengo que crear una memoria que no he creado nunca y tengo que hacer no sé qué,
¿vale? Esa capacidad de resolución en el mercado, en la vida laboral, en el día a día, es súper importante porque todos los días se nos están poniendo delante nuevos retos. Y por otro, la capacidad creativa. Estos dos grandes valores diferenciales que tenéis con respecto a todo el mercado laboral, hay que nutrirlos, hay que cuidarlos y hay que protegerlos como si fuese el mayor de los tesoros, porque a mí lo que me pasó después de 9 años en esa empresa es que no me di cuenta, no lo cuidé, lo descuidé y me costó 1 año de terapia creativa, ¿vale? De rescate creativo y 1 año de reconstrucción de mi vida laboral. Pero bueno, también pues aprendí muchas cosas. Enero 2020, con mi amiga, socia, compañera recién llegada de Brasil, Ana Gil, 3 niños pequeños, yo, madre de 2 hijos en edad preescolar. Pues eso, Ana, ¿qué hacemos? Y dimos un golpe en la mesa, quemamos los barcos y a la calle. Entonces creamos la estación creativa, que a día de hoy está en funcionamiento, a base de determinación, a base de resiliencia y a base de propósito y de cooperación. Estamos conformadas como una cooperativa de trabajo asociado. Cuando entréis en el mundo laboral, iréis conociendo que hay diferentes fórmulas. Está el autónomo, está la SL. Bueno, pues hay un gran ente maravilloso que se llama, bueno, yo estoy súper contenta de ser cooperativa de trabajo asociado porque nos ha ayudado muchísimo y nos ha dado muchísimo soporte. Pues eso, montamos la estación creativa y nos lanzamos al mercado. Y aquello era vertiginoso. O sea, ¿por qué? Porque ya llevábamos mucho bagaje, mucho aprendido y este sí que era el momento. Lo que pasa es que no nos daba tiempo a mirar a los lados. O sea, era, pues, o ha sido durante estos 5 años, creo que ya, o 6 años llevamos, no sé, muy vertiginoso. Muchos clientes, mucho valor, mucho estar ahí. Pero como somos almas inquietas, y os he dicho que esto nunca para, porque esto nunca para, habéis empezado, pero es que nunca para. Pues ahora mismo estamos en pleno proceso creativo de esto, que es hiperlativa. La escucha constante y atenta al mercado, a lo que hay fuera, es otro de los grandes ítems que tenéis que tener en cuenta. Y en esa escucha y en ese amor por nuestra profesión, empezamos a ver, bueno, y en ese amor propio también, empezamos a ver que en el mercado faltaba, en el mercado del branding y la comunicación, porque es una agencia de branding y comunicación, faltaban herramientas para que la gente supiese sostener esas marcas y esas identidades. Y aparte de eso, tanto Ana como yo, que ya llevamos mucha carrera y estamos ya un poco rozando los límites, necesitábamos redefinirnos y necesitábamos borrar la línea, porque existe una línea, difuminar esa línea entre las ambiciones personales que tenemos cada una y que tenéis cada uno de vosotros, esas ambiciones personales de dentro de ti, de para qué estoy yo aquí, yo qué hago y qué existo, con las ambiciones profesionales y buscar algo que pudiese unir esos dos mundos, porque al final pues son muchas horas de nuestra vida invertidas en un trabajo y que esto vaya unido pues es muy, muy interesante y para nosotras ahora mismo es casi vital. Entonces estamos trabajando sobre este concepto. Hiperlativa, ¿qué es? Pues hiperlativa, y eso os lo dedico también a vosotros, para ahora y para el momento del futuro, es sentir lo grande, elevarlo y hacerlo con propósito. Pensar alto sin gritar fuerte, haciendo que resuene inolvidable. Es convertir lo inevitable en una promesa irrechazable. Es serlo y significarlo sin fisuras, redefinirse desde el sentido más auténtico, aportando verdad y valor. Es pensarlo, intencionarlo y activarlo. Es la pasión que te arrastra a conseguirlo. Y yo estoy segurísima
de que yo he llegado a esta reflexión ahora, no. Yo llegué a esta reflexión cuando estaba allí, ahí con vosotros, pero no era consciente, no le podía poner palabras. Me gustaría regalaros unos ítems, ¿vale? Para que preservéis. Seguir viendo donde los demás no ven, para hacerlo visible. Trabajar, cincelar, para descubrir vuestro propósito. Darle forma a esa identidad, trabajaros vuestra identidad, saber quiénes sois, quiénes queréis ser y qué vais a aportar. Trabajar vuestra marca personal. Es algo que ahora igual no suena mucho, pero en unos años las marcas personales son hay que trabajarlas. Todo el mundo marcamos, todo el mundo estamos de alguna manera aquí. Custodiar vuestro valor diferencial, lo que hemos dicho antes, y alinearos con vuestra narrativa. Y una última cosa, para todos, tanto para los que vais a poder tener la suerte de vivir de vuestra producción artística, como los que vais a decidir entrar en el mundo laboral en la forma que toque y que sea, deciros que con todo lo que tenemos, con todo lo que sois, ahí fuera tenemos una gran responsabilidad, y más y tal y como se están poniendo las cosas hoy en día en el mundo, que ya sabemos por dónde está yendo, y deciros que no somos necesarios, lo que somos imprescindibles. Tenéis mucho que hacer, muchas gracias, y espero que nos encontremos por el camino. Bueno, si queréis preguntarme algo, lo que consideréis. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente invitada, Sandra Tortosa Piñar, que es estudiante hace poco y es artista plástica. Me encanta. Vale. ¿Te coloco por aquí el micro? Sí, como pueda. Eso sí, ¿lo quieres poner en algún bolsillo? No tengo pelo, aguanto, no pasa nada. Sí. No tienes presta. No. Buenos días, yo soy Sandra Tortosa. Bueno, lo primero, muchas gracias por haberme invitado, porque yo no hace mucho que salí, hace 2 añitos que acabé el máster aquí. Y bueno, pues la verdad que también me alegra poder venir y poder contar un poco lo que ha sido salir de estudiar y enfrentarse, bueno, pues a ese mercado laboral, a esa situación. Y bien, y pues nada, pues contaros un poquito la experiencia y lo que he ido haciendo, pues como he podido y como he sabido de la mejor manera, y ya está. Así que bueno, voy a contaros, voy a empezar un poquito por cuando empecé, como en ese primer contacto con lo laboral, que realmente fue en cuarto, que viene un poco al hilo de lo que ha comentado antes Abel con el tema de las prácticas, porque cuando yo estaba en cuarto, cuando iba a empezarlo, yo tuve contacto con una galería de mi pueblo, y yo soy de aquí de Villajoyosa, y tuve contacto con una galería de mi pueblo, y ahí pude formalizar unas prácticas. Es cierto que las formalicé un poquito tarde, porque bueno, estuve así un tiempo que yo hablé con el dueño de la galería, me presenté, y yo realmente conocí la galería mucho antes. Lo que pasa que ese miedo de cuando estás en segundo, en tercero y no quieres presentarte a la galería porque dices, ¿dónde voy yo? Que he hecho un par de ejercicios en la universidad y no te ves como simplemente ni siquiera para ir a veces, y luego en verdad es una tontería porque vamos, no tenía ningún sentido. Pero bueno, yo me esperé, fui en cuarto y me veía un poquito con las ideas un poquito más claras, y bueno, simplemente yo quería ver un poco cómo se movía aquello, qué podía hacer yo allí. Bueno, me dijo, tú vente mañana si quieres a tal hora, y yo dije, bueno, pues vengo. Y yo estaba allí más puntual que él, y bueno, pues es verdad, porque es verdad, y al día siguiente igual, y bueno, yo estuve allí un poco por cabezonería. Y es cierto que, bueno, pues fue una experiencia que a mí me ayudó mucho a ver cómo se movía una galería por dentro,
y sobre todo a darme cuenta de que me encantaba, de que simplemente estar allí, aunque no tuviese ningún beneficio ni económico ni de otro tipo, o sea, el tema de ir a aprender y embalar piezas que valían 3.000 euros, yo en ese momento, o sea, es que ni se me pasaba por la cabeza aquello. Entonces yo os recomiendo mucho el tema de las prácticas, porque la verdad que fue una cosa que yo casi ni me lo esperaba, y bueno, pues la verdad que fue una experiencia bonita. Bueno, y luego ya empecé el máster, hice el máster de investigación y proyectos artísticos aquí en la UMH también. Y bueno, cuando empecé el máster, es verdad que en la carrera a veces experimentamos con tantas cosas que luego a veces como que te falta profundizar en algo cuando a lo mejor tienes claro y de repente ya estás en cuarto. Y claro, yo dije, bueno, voy a hacer el máster en investigación en arte, quiero ver el tema de la pintura un poco más a fondo, y yo vine con esa idea. Y justo empiezo el máster y para mí fallece una persona súper importante en mi vida, de repente, muy inesperado. Claro, yo ahí llevábamos 2 meses de máster y decía, no puedo con el máster, digo, es que no puedo, estaba súper desmotivada, súper agobiada, no tenía ni siquiera claro si realmente el camino que estaba tomando era el que a lo mejor tenía que hacer. Pero bueno, en ese momento creo que también es importante puntualizar el respirar, aguantar y no dejarlo todo un poco a la primera que te pasa alguna cosa, porque cosas nos van a pasar siempre. Y bueno, es verdad que al final pues el máster me ayudó mucho a estar centrada, a seguir y a perseverar en ese sentido de, bueno, pues que al final acabé muy contenta con mi TFM, y me sirvió mucho para indagar en la pintura, que era lo que yo más quería hacer en ese momento. Y esa primera inercia, nada más salir del máster, pues la verdad que fue súper positiva, porque otra beca que también tenéis, que si sigue activo, supongo que sigue activo, el tema de la residencia de los pintores pensionados del paisaje de Segovia, que colaboran todas las universidades de España y seleccionan uno por cada Facultad de Bellas Artes y nos llevan a todos a Segovia a pintar al aire libre, y luego hacemos una exposición. Bueno, eso también os lo digo porque lo tengáis en cuenta, porque saldrá, bueno, lo que pasa es que coge más de cuarto, ¿no? Bueno, que le echéis un ojo, y eso porque la verdad que el tema de aquella residencia, yo decía, madre mía, ahora si me cogen un mes en Segovia pintando, claro, una parte de mí quería ir completamente, pero la otra parte decía, ahora me voy un mes a Segovia y yo sola y me dejo aquí a toda mi gente porque yo soy muy así y tal. Y bueno, yo dije, bueno, si me llaman es porque tengo que ir. Total, que así pasó. Cuando me llamaron, bueno, pues nada, yo me lo preparé todo, me fui para Segovia, yo nunca me había ido tanto tiempo, igual otras personas sí, pero yo en ese momento no. Y bueno, yo cuando fui allí dije, madre mía, si es que yo esto, vamos, o sea, para mí fue una experiencia tan increíble que dije, yo esto lo tengo que repetir, pero 1000 veces. Y entonces ahí ya fue como el último punto que dije, es que yo tengo que hacer esto, o sea. Y nada, entonces fue salir de allí y tenía unas exposiciones que también tenía en mente de cuando estaba acabando el máster, que estaban un poco a medias, porque me pilló todo así como muy rápido. Entonces claro, luego vengo, tal, hago 2 exposiciones, que si en el MUA, a raíz del máster, que si una en la Vila, que con todo eso igual, o sea, todo lo que podáis hacer en el pueblo que viváis o donde viváis, de pequeñas salas, de ayuntamientos de cualquier tipo que puedas preguntar, que puedas solicitar, que puedas tal, al final a veces salen cosas que no piensas lo mejor que puedas hacer y luego sí que puedes, ¿no? Entonces, bueno, yo lo tenía todo aquello en marcha, tal, se hizo y claro, llega diciembre y yo decía, ¡va, qué bien! Tal, un montón de cosas, pero claro, diciembre de repente un parón, enero un parón y yo decía, madre mía, ¿y ahora qué hago? Digo, si es que no sé por dónde tirar. Entonces lo que empecé y dije, vale, tengo que un poco esas competencias a nivel de empresa, a lo mejor mejorarlas de alguna manera. Y entonces en la UMH también vi por el Observatorio Ocupacional, vi un curso que iba relacionado con el sector de empresa, etcétera, pero aplicado a tu proyecto, y bueno, decidí hacerlo. Y no es un curso que a mí me solucionase en general la vida, pero es lo que pasa, que a veces haces cosas y no es que todo sea súper resolutivo, pero tú coges de ahí cosas que luego te vas a llevar a tu propio terreno, ¿no?
Entonces, bueno, pues vi una visión un poco más empresarial, el tema de los precios, que yo también tenía un cacao impresionante, porque yo en la galería había visto unas cosas, con mis compañeros otras, en Segovia otras, y en la empresa dije, tengo que ver cómo manejar esto, porque a mí me piden un cuadro y yo no sé por cuánto vendérselo. Y bueno, pues todo eso al final, pues fue un poco esas competencias que creo que a lo mejor faltaba un poco más plantearme en ese momento, ¿no? Y mi manera de estar pues un poco más activa, ¿no? Mientras iba, pues eso, me monté una página web que la empecé a hacer yo, que aquí, bueno, también se comentó un poco de la página web y le pregunté al profesor, etcétera, y bueno, la arranqué y de momento pues ya la tengo activa, aunque voy puliendo alguna cosita y tal. El tema del portfolio, pues dije, le tengo que pegar una vuelta, le pegué una vuelta. Y bueno, he ido como todo este año como dándole un poco más de forma a la marca personal, que también ha dicho antes mi compañera que es súper importante y la verdad que sí, no te das cuenta a veces hasta que no acabas y no estás fuera ya. Y bien, y lo que sí que hice, que claro, yo tenía en mente Segovia continuamente, yo decía, vale, residencias, quiero ir a residencias y quiero tal, ¿no? Y entonces me he presentado en el 2025 a 5 residencias, creo, pero en todas me dijeron que no. Y claro, yo al principio decía, no, me van a decir que no, y casi medio asumido, ¿no? Bueno, pero yo a mitad del año me presentó a una en París, pasó una selección, pasó otra, y llego como a la selección final, que yo digo, ¡guau! Y me hacen una entrevista en inglés. Y yo digo, bueno, no tengo un súper nivel de inglés, pero vale, me sé defender. Yo me pongo en la entrevista porque obviamente era por online. Y claro, yo allí con el francés hablando y claro, era un francés hablando inglés con un español hablando inglés que ninguno de los dos se notaba muy bien, ¿sabes? Y claro, entonces yo me quedé con la espinita de que no supe, porque claro, el proyecto yo sabía que estaba funcionando, ¿no? Por lo menos un poco. Pero claro, yo me quedé con la sensación de que dije, yo no he sabido expresarle todo el trabajo que hay detrás, todo el tiempo que yo he estado dedicándole, toda la profundidad que realmente, porque claro, mis palabras eran muchísimo más planas, muchísimo más sencillas. Entonces, claro, pero bueno, yo acabo la entrevista muy bien. Me dicen que si para enero, que si para el 10-15 de enero me puedo estar en París y no sé qué. Yo súper, bueno, imaginaos, súper contenta. Y claro, yo convencidísima. Pregunto a unos conocidos de París si yo puedo quedarme tal, me dicen que me dejan casa, yo ya diciéndole, vale, pues yo creo que para el 10-15 me han dicho no sé qué. Bueno, a las 2 semanas me envían un correo que les había gustado mucho el proyecto y que encantados de conocerme, pero que tenían que tener un poco de equilibrio entre países que se presentaban, hombres, mujeres y disciplinas, que es porque era multidisciplinar, etcétera, ¿no? Claro, bueno, pues simplemente no cuajó. Yo pienso que en la presentación tampoco les supe yo explicar realmente bien las cosas ya cara a cara. Claro, yo me tiré 2 semanas llorando, porque yo dije, ahora otra vez vuelve a presentarte, porque no solamente que digan que no, sino toda la idea que yo tenía montada en mi cabeza, ahora vuelve a presentarte, vuelve a enviar proyectos, vuelve a tal, un montón de meses para volver a irte, y yo digo, bueno, un agobio increíble. Entonces, yo ahí, bueno, pues es el tema que yo pienso pues que en todo el año me propuse unas expectativas súper altas de lo que yo quería al acabar de estudiar, y claro, el no llegar, yo digo, lo dejo estar, hago otra cosa, hago tal, pero claro, el tema es que a veces no nos paramos un tiempo, por lo menos una semana, a decir, a ver, tranquilízate, respira y mira todo lo que has hecho también, porque esto nadie dijo que fuera fácil, evidentemente. En esta carrera nadie ha dicho eso en ningún momento, pero tampoco hay que rendirse a la primera de cambio y hay que también saber cuándo tienes que parar, descansar y arrancar otra vez, porque al final esto es un sector creativo y si no llega un punto que tú misma es que no puedes, o sea, generar ya más ideas, más otra manera de hacer, no sé si me explico. Bueno, total, que acababa enero y yo no había visto que también, aparte, en todo ese año, había hecho mi primera exposición individual en una feria gastronómica,
pero era la primera vez que exponía individualmente en un sitio, que fue, bueno, pues lo mismo. ¿Qué podéis hacer en vuestro pueblo o alrededores? Pues en Orcheta había una feria gastronómica, tal, hablé con la chica que llevaba el tema del vino. Ay, pues tú has hecho una obra sobre la tierra, pues a nosotros nos gustaría que llevases un poco de temática así, porque era una feria gastronómica y de gastronomía local, etcétera. Vale, me lo preparé, me fui, estuve allí un montón de horas vino muy poca gente, porque estábamos al final, yo y mi familia, que me ayudan en todo, estábamos al final de la feria, y claro, ¿qué pasa? Que la gente, los últimos stands, era como los típicos full trucks y tal, muchísima gente ni siquiera sabía a lo mejor ni que allí, porque era en el antiguo cine del pueblo, entonces ni siquiera sabía que aquello a lo mejor había algo y mucha gente pasaba, tal, realmente quizá venían otro tipo de cosas, la feria era gastronómica, de tal, pero bueno, aquello fue pues otra experiencia, otra manera de ver cómo podíamos resolver en un espacio tan raro, porque claro, era un antiguo cine con las sillas de tal, o sea, todo. Entonces, claro, pues bueno, pues fue otra experiencia. Y también me surgió lo mismo, hablé con un primo que tenía mi padre, que tal, que esto, en un pueblo, en Ondón, pues me fui a Ondón y hice también una exposición allí con una compañera, que bueno, era como un fin de semana intensivo y nos fuimos las dos. Y a raíz y como íbamos a hacer la exposición y tal, me llamaron de la televisión de Aspe. A mí ni se me había pasado por la cabeza que en Aspe había una televisión, sinceramente, pero claro, estaba obviamente la televisión de allí de local. Y me llamaron y me dijeron si quería ir a hacer una entrevista. Y yo dije, vale, claro, tal. Pero al principio ellos no me dijeron de ir presencial. Ellos me dijeron, ¿tú quieres venir? Te llamamos a tal hora, tal no sé qué. Y le dije, ¿queréis que vaya? Y dice, bueno, pues si te quieres acercar. Y digo, sí, yo voy, tal, no sé qué. Total, cogí mi coche, me fui para Aspe, hice la entrevista y claro, yo por ejemplo era una sala de, no me acuerdo la compañía, creo que era Cable World o algo así, pero como si fuese un Joy, un Vodafone, tal. Y tú veías aquello por fuera, pues dentro, abajo, en unas escaleras, estaba un plató de televisión subterráneo. Y claro, yo aquello ni me hubiese imaginado que estaba, pero todo eso son posibilidades, que lo vengo a decir porque a veces no nos imaginamos que todo eso mejor esté, o que tal, el chico que me atendió súper simpático, que tal, que si en algún momento tenía algún evento o alguna cosita que creyese yo que podía interesarle a Aspe, o por ser de aquí de la zona de Alicante, etcétera, que se lo dijese, y me quedaba con el contacto del chico. Entonces, que al final, todo eso, ni siquiera me estaba dando cuenta yo en enero de lo que me había movido, porque es que no había parado. Pero claro, tú te piensas que tienes que llegar a un nivel y si tú en tu mente no llegas, pues ya fatal. Entonces hay que también valorar un poquito el tema del proceso y de hacer las cosas con constancia, pero también con calma, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo eso ha sido este año pasado. Yo no tengo una gran experiencia para contar, pero ahora en 2026, pues nada, volviendo un poco al tema de las residencias, que era lo que yo quería hacer y en todo el año no pude hacer y era lo que más me machacaba, pues dije, bueno, vale, ahora me he dado cuenta que todo este tiempo ha sido completamente necesario, porque yo todo este tiempo he estado dedicándome a investigar en mi casa, a hacer un montón de pruebas, a mejorar, por ejemplo, retrato, que lo tenía muchísimo más abandonado. Me puse un mes todos los días con la propia pintura, pero en papel, para hacerlo rápido, retrato de mi familia, de tal, de no sé qué, de no sé cuándo, un montón. Y la verdad que se notó muchísimo. Y claro, ahora pues me he dado cuenta que a nivel de pintura pues voy un poquito más segura y obviamente me falta muchísimo por mejorar, pero voy mucho más segura. A nivel del proyecto, pues he replanteado otro tipo de proyecto. Yo comparo mi dossier del año pasado, de enero del año pasado, a enero de ahora y digo, vale, a nivel estético también está mucho más pulido, mucho más trabajado, a nivel teórico también. Entonces, claro, le he pegado una vuelta completa, sobre todo a raíz de que me dijeran el no de París, que fue lo que más chasco me llevé, porque dije, le tengo que pegar
una buena vuelta de todo, de lo que yo considere que pueda mejorar y avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, ahora es verdad que pienso que todo este tiempo pues ha servido para eso, y ahora pues nada, estoy siguiendo con presentarme al tema de residencia, presentarme a alguna exposición, alguna cosa que salga de cualquier cosa, concursos. El año pasado también gané un concurso de escultura en Benidorm, que fue con una pieza de aquí de la facultad también. Y bueno, pues eso ha sido un poco lo que he hecho hasta ahora. Ya os digo que al final yo estoy, pues hace 2 años que salí, y bueno, pues hay muchas cosas que ni siquiera sé a veces cómo hacerlas todavía. Pero al final es que te vas dando cuenta con el tiempo, poco a poco, y yo creo que lo que quería puntualizar más era un poquito esas cosas y deciros, pues bueno, pues que es verdad que es muy complicado, pero pues que al final si te gusta y de verdad sientes eso dentro, pues que tampoco rindáis a la primera de cambio, porque al final todo pasa por algo, y es verdad que muchísimas cosas que me han pasado, luego he dicho, buah, es que si no hubiese hecho esto yo ahora mismo no tendría este trabajo a lo mejor con todo ese tiempo. Si me hubiese ido a algún sitio quizá ni siquiera lo hubiese hecho otro tipo de cosas que he hecho al estar aquí, etcétera, ¿no? Y sobre todo eso, que en el lugar en el que viváis miréis opciones, porque hay 1000, ya os digo que yo ni idea de que en Aspe, por ejemplo, hay una televisión debajo de un Vodafone, o sea, imposible, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un poco el mensaje que quería dar. Y nada, y pues que para adelante. ¿Vale? Bueno, pero se ha apagado el proyector, ¿no? Gracias. Oye, muy guay, tía. Me ha gustado mucho tu mensaje. Gracias. Gracias, guapa. Hay que... Tú necesitas el proyector, ¿no? Sí, yo tengo todo. Se ha calentado ¿Y no funciona? Sí, vamos a darle ahora. Vale. Se arranca ahora. Bueno, Vale. vamos a dar paso ahora a Lorena López Sánchez, que es alumna también, CEO fundadora de gymco33.com y formadora en transformación personal. Sí. Hola, buenos días. Primeramente quería daros las gracias por estar aquí. Y bueno, mientras se inicia el proyector, os voy a contar una historia. Bueno, lo voy a dejar a vuestra mano. ¿Qué preferís, que os cuente una historia muy pequeña o que hagamos un ejercicio? Muy pequeño también. Venga, va, ¿ejercicio o cuento? ¿Cuento? Vale, pues resulta, esto lo escuché hace muy poco tiempo, y resulta que estaban Freddie Mercury y su amigo. Y va Freddie Mercury y le dice a su amigo, voy a ser un gran músico. Y iba a tocar al pafeto del pueblo, ese con cuatro personillas, y llegaba su amigo y le decía, voy a ser un gran músico. Estaba con otros 4 en el barrio, ahí que no sé qué, y gritaba, ¿sabéis qué? Voy a ser un gran músico. Y bueno, él seguía ahí con su guitarrita, y un día su amigo se encuentra a Freddie Mercury en la esquina del bar, cabizbajo, pensando, y le dice, ¿qué te pasa? Y Freddie Mercury le dice, no voy a ser un gran músico. Y su amigo, venga Freddy, tío, que tú eres muy bueno, tío, que sigas creyendo en ti, que eres muy bueno, que sí, venga, que vas a ser un gran músico. Le dice, no voy a ser un gran músico, voy a ser una leyenda. ¿Vale? Y yo he venido aquí hoy para despertaros a todos vosotros, para que creáis en vosotros. ¿Estáis de acuerdo? ¿Sabéis que podéis conseguir todo lo que queráis? Muy bien, así me gusta. El siguiente ejercicio es que quiero que os pongáis todos de pie. Venga, va, en pie, todos de pie. Muy bien. Cogemos las 2 manos y
alguien tiene una, lo puede hacer con una mano sola, ¿vale? ¿Todos tenemos dos manos? Perfecto, todos tenemos dos manos. Cogemos nuestras manos, las ponemos aquí así, unimos. ¿A que tenemos un dedo más largo que otro? ¿Tenemos un dedo más largo que otro? ¿Sí? Vale, ok. Quiero que soltéis, así empezáis. Crece, 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 crece. Quiero que le choquéis la mano al que tenéis al lado y le digáis: crece, 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 crece. Ir chocando las manos con el de al lado y decir: crece, crece, crece. Y ahora seguimos con nuestras manos diciéndole: crece, crece, creer en ellas, creer en vuestras manos, crece, crece, decírselo. No vale decírselo ahí bajo, venga, decir crece, 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 a las manos, a los pies, al otro no hace falta. Crece, 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 crece. Venga, va a decirlo con fuerza. Crece, 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 crece. Más fuerte, chicos. Crece, 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 crece. Ahora quiero que pongáis otra vez las dos manos, las pongáis así, de aquí a aquí unidas y a que las tenéis iguales. ¿No? Hay muchos que lo tenéis ya iguales, ¿verdad? Exactamente lo que creemos, creamos. Comenzamos con el primer ejercicio. Bueno, soy Lorena López, estudié aquí en la universidad. Hace unos años estaba ahí como vosotros. Hace 22 años y medio que comenzamos la universidad y justo fui compañera de David Vila. ¿Esto cómo se pasa? Ah, el de al lado. Ah, muy bien. Vale, bueno, yo tengo una empresa, fabrico y diseño complementos, porque lo que sucedió es que bueno, como mis dos compañeras, también tuve una larga trayectoria, porque esto pues es a golpe de martillo. Cuando terminas de aquí no sabes exactamente qué hacer. Hacía cuadros, pero al final quería hacer arte, pero que sirviese, para que algo que se usase. Y empecé a hacer complementos. Aquí vemos una serie de complementos: cinturones, riñoneras, carteras, trabajo sobre todo en cuero. Bueno, esto es una pequeña presentación de mi marca. ¿Va? ¿Funciona? ¿Si le doy al intro? ¿Cómo va? Ah, vale. ¿Se lo doy aquí? Ah, ¿no va? Dale al espacio, a la barra espaciadora de tu ordenador. Aquí, ahí, al centro. No. Se pasa. Ah, bueno, pues esto funcionaba perfectamente. Vamos a probarlo, ¿verdad? No. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora, ya está. ¿Sí? No se ha podido, que no hay internet. Bueno, ¿sabéis qué? Que no me importa, porque aquí no he venido yo a hablar de mí, aquí he venido a potenciaros a vosotros. Entonces seguimos, ¿vale? Ok. No se puede. Venga, perfecto. Vale, esto se trata de inicio, trabajo, constancia, disciplina y no rendirte jamás. Quiero que repitáis conmigo la última frase. No rendirse jamás, ¿ok? Hemos visto el caso de nuestras dos compañeras que han tenido muchas adversidades en la vida y eso es así. Tanto cualquier persona en cualquier momento tiene adversidades en la vida. Y si quieres vivir de lo que te gusta, no te rindas jamás, ¿vale? Todo tiene un camino y no todo fue como es ahora. Hay un proceso y aún en el ahora hay que seguir creciendo. Porque quien se estanca, muere. Que lo sepáis, chicos, hay que seguir creciendo siempre. David y yo comenzamos la universidad escribiendo a mano. Los trabajos se escribían a mano, íbamos a lo de la fotografía, a imprimir fotos para hacer los trabajos y las memorias de escultura. En 20 años esto ha cambiado un montón. Vale, estamos en una época donde el cambio está a la vuelta de la esquina, donde lo que aprendiste hoy se queda obsoleto. Hay que seguir evolucionando constantemente. Y os voy a dar 7 claves del éxito. 1. Hazlo con miedo, pero hazlo. 2. Sé lo más espectacular que puedas ser. 3. No te recrees mucho en el tiempo, ya que todo lo que pospongas te lleva a la no acción. Y la no acción
es el fracaso, ¿ok? ¿Entendéis esta frase? Si yo dejo para mañana lo que puedo hacer hoy, y para mañana, y para mañana, y para mañana, dentro de 20 años, puedo decir, si lo hubiera hecho, ¿vale? Es mejor entregar las cosas mal que no hacerlas, ¿ok? Luego, siempre habrá alguien mejor que tú. Siempre. Lo que hay que hacer si alguien es mejor que nosotros es aprender de él, ¿ok? Júntate con aquellos que piensan en grande. Y luego, diferencia, esto es muy importante, chicos, este punto, diferencia tu vida del víctima-creador. El víctima es el que se queja de las circunstancias. El creador es el que actúa con lo que tiene, ¿vale? Y con lo que está sucediendo en el momento. Uno encuentra excusas, el otro encuentra soluciones. 7. Esfuérzate cada día un 1% más y al final del año serás un 35% mejor. Esto es súper real. Si yo, por ejemplo, suelo llegar siempre tarde a casa, a clase, mejor dicho, ¿no? Pues en vez de ponerme el despertador siempre 10 minutos antes, pues me lo pongo 15, ¿veis? Solo he hecho 5 minutos de algo, pero ya estoy llegando a clase puntual. Y si a lo largo del año voy haciendo esas mínimas cosas con la vida, al final del año voy a ser mucho mejor, ¿ok? Luego, os voy a contar un poquito los inicios, y es que hoy estoy aquí con alguien más. Y voy a exponeros también el éxito de mis compañeros, pero primero os mostraré el inicio de nuestras ilustres vidas. Bueno, esta de aquí soy yo, ¿vale? No iba disfrazada, ¿vale? Esto íbamos así siempre. Bueno, aquí había malabares, Coca-Cola, nos juntábamos siempre en la cantina, hacíamos performance, éramos una gran familia, era una pasada. Aquí seguimos, esto era cuando estábamos haciendo los 2x2 en segundo. ¿Ves? Ya llegaba el sol, pues ahí todos pues, pintándonos. Al final estas cosas surgían porque nos inventábamos constantemente cosas. Éramos una familia. Bueno, aquí estamos pintando los cuadros, ¿veis? Mira, sin camiseta, los cuadros 2x2. Aquí tenemos a alguien que quizás conocéis en los inicios. Pasa que aquí tiene pelo. David Vila. Ahí lo tenemos. Ahora se ha cambiado de posición el pelo. Ahora tiro aquí. Bueno, bebiendo Coca-Cola, siempre como veis, cuando los miércoles hacíamos la fiesta de... era cuando nosotros hacíamos las fiestas, eran los miércoles, chicos. Todo esto sucedía aquí en Altea. Organizábamos fiestas los miércoles, no teníamos dinero, ¿vale? Recopilábamos 2 euros por cabeza para poder tomar calimocho. Y con eso ya nos inventábamos nuestras fiestas. Nos duraba toda la noche, ¿eh? 2 euros toda la noche. Increíble. Esta hoguerilla, por ejemplo, es uno de los amaneceres. En estos momentos ni permiso ni permiso. Nosotros solo nos atrevíamos a brillar, ¿vale? Luego, si venía la policía y no la pagaba, pues no pasaba nada. Pero es siempre mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿vale? Ok. Y luego, bueno, pues esto, nuestras fiestecillas que nos inventábamos. Bueno, mirad en este momento, ¿veis? Esta de aquí soy yo. De esta foto recién estuve buscando en el baúl de los recuerdos y me la encontré. Estoy haciendo cariocas, ¿vale? Las cariocas están fabricadas con bolsas de plástico, que yo en ese momento me apeteció hacer cariocas y no tenía. Y lo bueno que tenéis todos vosotros es que tenéis mucha creatividad, ¿ok? Aprovecharla al máximo. Os digo en serio que solo el 1% de la población tiene creatividad y, como decía nuestra compañera, somos necesarios, realmente os lo digo. Pues esto viene a deciros que en la vida, para poder hacer algo, no hace falta tener dinero, simplemente hace falta tener ganas y creatividad. En este momento me fabrico unas cariocas con nada. Yo empecé mi negocio con tan solo 200 euros, ¿ok? Y hoy en día hay meses que supero los 10.000 euros mensuales, ¿ok? Podéis ser quien queráis ser, ¿vale?
No hace falta empezar con nada, solo hacen falta ganas y creer en vosotros mismos. Pero esto también fue el final de una etapa, y es que fue muy duro separarnos. Y es que cada uno se marchó a su tierra, estábamos perdidos, desorientados. Éramos una tribu y quedamos solos frente a la vida, sin saber qué hacer, a dónde ir. Pero caminante no hay camino, se hace camino al andar. Esto es una frase del poeta Antonio Machado, ¿ok? Quiero que os quedéis con lo que hemos dicho, sin miedo, sin pedir permiso, sin excusas y caminar hacia adelante. No sabéis dónde ir, pero caminar hacia adelante. Porque, ¿qué pasa, chicos, si os quedáis parados? Ahí está. La no acción es hermana del fracaso, ¿vale? Ok, seguimos. Bueno, esta chica, os voy a presentar a unos cuantos compañeros, ¿vale? Somos unos cuantos, pero os voy a enseñar de forma muy breve. Regina estuvo trabajando en Inglaterra, haciendo murales, encargos, y bueno, así comenzó también ella, con su puestecito vendiendo, y ahora mismo trabaja de profesora. Bartolomé Montes, uy, no sale. Uy, aquí pasa algo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No tienes online la presentación? Ah, no, se ha ido la internet. Vale, perdonad, chicos, son fallos del sistema. Podéis de mientras bailar y decir crece, crece, crece. Pero solo a la mano, ¿eh? No a otra cosa. A ver. Vale. Vale, ya estamos con vosotros. Vale, ahora ya tendré internet, ¿no? Estos son fallos del sistema del directo. Vale. Bartolomé Montes. Bueno, se ha quedado ahí, ¿no? ¿No salen? ¿Qué está pasando, tío? Tienes que actualizar, ¿no? No, mira, aquí ya están. Esa es la única. Igual refrescando la página, igual... A ver, aquí, ¿no? A lo mejor ha sido eso, ¿no? Sí, Vale, podéis meditar también. Vale. Ok, era eso, ¿no? Sí. Venga, vale. Ok, vale, disculpad, chicos. Bajo derecha. A presentar, aquí. Ahí, venga. Vale, Regina Carballo. Bartolomé Montes, él es conocido a nivel nacional, realiza esculturas con cartón y bueno, pero aquí tiene justo un encargo de Sergio Ramos. Vamos con Marian Núñez, que es artista plástica y ahora está trabajando, es joyera, tiene su empresa y aquí la vemos con su familia. Tenemos a Carlos Martínez. Él es escultor, también conocido a nivel nacional y ha conseguido un montón de premios. Tenemos a Noé Martínez, que tiene el estudio en Barcelona y es un gran tatuador. Nos encontramos con Berta Garrido Moreno. Tiene un taller de cerámica y es una ceramista buenísima. Tenemos a Juan Manieva, está siempre al servicio del empresario y creación de marcas, diseño, producto y publicidad y marketing. Y en los tiempos libres hace performance. Tenemos a Miguel Murcia, que es cocinero de alta cocina y como veis también el arte no tiene límite, hasta en los platos, ¿ok? Seguimos con Laura Beltrán, es arteterapeuta y mediante sus cuadros diseñó una baraja, hace cuadros de 1 metro por 1 metro, y diseñó una baraja para poder ayudar a sus pacientes. Tenemos a Alba Pérez Salinas, arteterapeuta e ilustradora. Tenemos a Virginia Pérez, arteterapeuta. Tenemos a Jessica Sánchez,
se llevó un premio a la Imparable Mujer 2023 y es profesora en escultura. Tenemos a Óscar Ibáñez, diseña videojuegos, comenzó siendo ilustrador. Tenemos a Alejandro Martínez, conocido a nivel nacional, ha ganado un mogollón de premios a nivel nacional. Él se gana la vida con sus premios y tiene un taller en el cual forma a personas en retrato. Y chicos, aquí no se llegó por casualidad, sino por trayectoria y trabajo. Hubieron muchas derrotas en el camino, muchos no, muchos esfuerzos sin compensación. La clave fue el no rendirse y seguir creyendo en uno mismo. Y aunque no se viesen resultados, hay que seguir afilando el hacha para el próximo encuentro, porque un músculo crece cuando se rompe y nadie llega al éxito sin haber fracasado alguna vez. Pero esos fracasos son los que te indican cómo hacerlo mejor. El éxito es la constancia y a la cima se llega paso a paso, escalón a escalón. Estos compañeros no han llegado aquí porque Dios ha hecho así y ya de repente ganan concursos nacionales. Alejandro se ha presentado a millones de concursos, ¿ok? Es muy frustrante también, como decía nuestra compañera, y que a veces se presentan a sitios que hacen cosas y luego no se da, con todo el esfuerzo que hemos hecho. Pero puedes llegar a conseguir ser quien quieras ser, con constancia y disciplina. Seguimos, aquí tenemos a Christian Crowley, ¿vale? Tiene 2 empresas y 4 hijos, ¿vale? No hay excusas para crecer, ¿ok? Tiene una empresa de bordados y otra que diseñan ropa, ¿ok? Veis que al final el arte hemos visto que es muy amplio, ¿vale? Tenemos a Álvaro Ortega, es la mejor puesta en escena en Artevida Factory, tiene una empresa de escenografía y él realiza las chirigotas en Cádiz, ¿ok? Este año se ha llevado un premio y aquí pone Descubre tu Ikigai. Antes Abel nos ha hablado del DAFO, vale, el DAFO es lo mismo que el Ikigai, ¿vale? Es aquello que te apasiona. Y dentro del arte, cada uno de nosotros veremos que hay algo que nos apasiona más. A alguien le apasionará más la escultura, a alguien le apasionará más el performance, la pintura, el dibujo, el diseño, ¿vale? Dentro del arte, encontrar cuál es vuestro Ikigai, qué es lo que más os apasiona. Álvaro lo descubrió, hubo un año que nos fuimos de Erasmus. El Erasmus también es una beca súper bonita, que si no la habéis hecho todavía, os animo a que la hagáis, porque salís de vuestra zona de confort, vais a otro país, conocéis personas, conocéis otra forma de hacer arte. Y en ese año dimos Costumbre por el espectáculo y escenografía. Y justo Álvaro Ortega ahí conoció su Ikigai. Puso foco y ahora es el #1. Y aquí el amor también nació entre clase y clase y duró muchos años. Y es que aquí tenemos a Natalia Ferrero y Carlos Lorenzo. Ellos dos son escultores y les dieron una subvención de 100.000 euros para realizar una escultura. ¿Vale, chicos? Aquí pongo, el equipo te hace crecer y el que cree, crea. ¿Por qué os digo de que el que cree, crea? Yo recuerdo, ya una vez habíamos terminado la carrera, estar con Carlos y Natalia en su casa y decirme, ¡fua, Lore, con los ordenadores, con los trabajos, ¡fua, Lore, es que no podemos más! Hemos enviado 30 proyectos este año, pero ahí vamos a seguir. Nosotros queremos vivir de esto, ¿vale? Y bueno, en uno de esos 30 proyectos estaba este y se lo aprobaron, ¿ok? Y todo es posible si le pones empeño. Y si no sabes hacer algo, no te quedes parado. Encuentra quien sí sabe. ¿Vosotros creéis que ellos sabían cómo transportar una piedra de no sé cuántos kilos, los permisos que habían que pedir y todas las cosas que tuvieron que superar? No lo sabían. ¿Y qué hicieron para ir hacia adelante? Pedir ayuda a la gente que sí conoce del tema, ¿ok? Seguir adelante siempre. Si no sabéis, pedir ayuda. Bueno, aquí vemos uno de los proyectos de Carlos y Natalia en Tomorrowland, ¿ok? ¿Veis esto de aquí? Son personas, ¿vale? Y esto es uno de los proyectos que fueron aprobados.
Y para poder hacer eso, chicos, hace falta equipo, ¿vale? Ellos fueron seleccionados para trabajar en Tomorrowland con uno de sus proyectos. Y el caso es que, digo por qué ese equipo, porque para fabricar eso no lo pueden hacer 2 personas. Ahí hay un equipo de personas, por eso entre nosotros siempre tiene que haber sinergia y colaboración. No somos competencia, somos amigos, ¿vale? Quiero que os quede esto grabado. Somos amigos. Y si eres mejor que yo, te aplaudo. Y si te vas a caer, te sostengo. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Y cuando acabemos la carrera, tenemos que seguir unidos. A día de hoy, las etiquetas de mi marca me las fabrica Cristian en su fábrica. Cuando necesitamos ayuda de arte terapeuta, luego monté una escuela de transformación personal, pues Alba Pérez Salinas viene a hacer las sesiones de arte terapia. Y siempre, siempre, siempre estamos conectados, porque siempre nos ayudamos. Y así es la única forma que podemos crecer, ¿vale? Con más personas. Si queremos llegar lejos, tiene que ser con gente, ¿vale? Y bueno, tras casi 20 años de relación, hablando de Carlos y Natalia, sus vidas se separaron y cada uno debió tomar el camino que su corazón albergaba para seguir creciendo. Eso también lo vais a tener que saber, que algún día os va a tocar hacer una decisión dura. No sé, quizás marcharos lejos de vuestra familia, quizás separaros de la persona que lleváis 20 años, quizás algo vais a tener que dejar en algún momento, pero os apoyo a que ese algo, si está alineado con vuestro corazón, debéis de hacerlo, porque si no os podéis quedar frustrados y pensando en algún momento, con 80 años, si yo lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? ¿Ok? Y es que hay veces que estar cómodo en un lugar, esto es lo que acabo de decir, así que, bueno, lo voy a recordar. Hay veces que estás cómodo en un lugar, pero sabes que tu alma desea algo más y te da miedo soltar, porque no sabes qué va a pasar. Pero o sueltas, amarras y sigues hacia adelante, o te quedas frustrado en tu zona de confort, siendo viejo y diciendo, si lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Hoy en día, Carlos Lorenzo es escultor y gerente en Tomorrowland, ¿ok? Y lidera un equipo de más de 20 personas. Y este tío con rasta hippie pirulo gana un pastizal al año y va con su Mercedes, ¿ok? Y Natalia Ferro es escultora y viaja haciendo su propósito. Actualmente trabaja para Disney. Y acaba de haber cruzado el Pacífico en barco y está en Tokio con un proyecto de Estados Unidos de Disney. Así que, chicos, tenéis que creer en vosotros, ¿ok? Y nada, hasta aquí mi presentación. Tu destino no está escrito, tu destino lo decides tú, con cada acción que haces, con cada paso que das, y cada paso te llevará al siguiente nivel. Así que, chicos, hasta aquí. Muchas gracias. Y bueno, por aquello de acción masiva e imperfecta y quizás hacerlo lo más espectacular posible, comencé a hacer un YouTube la semana pasada, ¿ok? Estoy escribiendo un libro, ¿vale? En 2 meses saldrá. Es un libro que es un libro para potenciar, ¿ok? Esta historia surgió porque yo era feliz, una autónoma autoexplotada, feliz con mis mil y pico euros al mes, pero trabajaba 15 horas al día todos los días, y llegó un día a Hacienda y me multó con 15.000 euros, porque la asesoría no me había declarado el TPV en 5 años. ¿Y sabéis lo que dije en ese momento? Me hundí, la verdad que me hundí, porque estuve trabajando más que nunca en mi vida, solo para poder pagarle a Hacienda por algo que había sido un error. Y en ese momento, ¿sabéis lo que dije? Voy a ser millonaria, y esta vez le voy a pagar a Hacienda, sí,
pero porque voy a ganar dinero. ¿Y sabéis qué? A partir de hoy voy a despertar a toda la gente que me rodee. Y eso estoy aquí, chicos. Quiero que seáis quienes queréis ser. Luchar por vuestros sueños. Y el Estado os va a estar todo el rato ahí a nivel, porque ser autónomo es duro y es jodido. Pero lo único que os va a sacar para adelante es querer cada día más, ¿ok? Aquí os comparto mi YouTube, que ahora mismo yo le doy un 0, pero bueno, lo hice de la forma más espectacular que supe, porque no sé. Tengo el Instagram de estas dos páginas, en Instagram Lorena Mindset y en el YouTube, ahí podréis encontrar, en 2 meses saldrá el libro. Es un libro muy guapo para que lo tengáis, porque te da pautas de cómo cuando estás muy mal poder subir hacia arriba, ¿ok? Y nada, muchas gracias por estar aquí, chicos. Vale. Bueno, pues nada, finalizamos estas 29ª jornadas de empleo y agradeceros el que hayáis venido. Esperamos que os hayan servido para mucho y muchas gracias. Gracias a vosotros también.